pues ya vamos con la clase número 5. Imagínese usted cómo pasa el tiempo de rápido. Y vamos a la clase de gestión del agua en la agricultura. Traemos una persona que trae mucho kilometraje en el tema, el ingeniero Rubén Llanes, ¿verdad? Él es una persona que tiene mucha experiencia. Él es el director del proyecto Plan Nescafé aquí en Honduras. Así que hoy los voy a dejar en buenas manos. Pero antes voy a pasar primero con las recomendaciones de la conferencia, siempre recordándoles que verifique su conexión a Internet, conéctese unos 5 minutos antes. Hemos visto que muchos de ustedes se conectan después y a veces tienen problemas en ingresar al Zoom. Lo recomendable es que lo hagan antes para que nosotros podamos colaborarles. Una vez que ya iniciamos la clase, es un poco difícil poder estar contestando los chats en WhatsApp porque estamos concentrados obviamente en la clase. Así que les recomendamos unos 5 minutos antes porque si tienen alguna duda, pues ahí les podemos colaborar. Tomen nota, tomen un lápiz, un cuaderno para que vayan haciendo sus respectivas anotaciones. Eso es muy importante por acá para que podamos aplicarlo, ¿verdad? A la finca. Recuerde que pasados los 30 minutos vamos a activar el chat para que ustedes puedan hacer sus consultas y pasados 50 minutos después de iniciar la clase vamos a pasarle las preguntas al ingeniero Rubén para que pueda contestarlas, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, ingeniero, bienvenido, lo dejo con sus alumnos. Sí, buenas tardes, Julio, y buenas tardes al enorme grupo de jóvenes caficultores. Julio, me confirma si me escucha y si ven mi pantalla, por favor. Perfectamente se escucha y se mira bien. Excelente. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy nos trae un tema muy importante, si bien es cierto, no es un tema tan técnico, donde no vamos a aprender a hacer cálculos matemáticos ni a elaborar un producto, ni a formar temas de manejo del cultivo en general, pero sí nos va a ayudar mucho al tema de la concientización y nos va a dar un contexto general de la situación en la que nos encontramos actualmente por razones del cambio climático. Es un tema muy amplio, muchachos. Sin embargo, vamos a tratar de dar los puntos claves y vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a tratar de cubrir el tema en 50 minutos y los últimos 10 minutos para consultas, como bien lo mencionó Julio. Vamos a avanzar. La clase de hoy pues se llama Gestión del agua y la agricultura. Eh, Tiene como objetivo conocer el impacto del cambio climático en la disponibilidad del agua a nivel mundial. También tiene como objetivo conocer cuáles son las herramientas que nos ayudan a la preservación del recurso hídrico en la cadena agrícola. Hablar de agricultura es hablar de agua, ¿verdad? Y también de la interacción o la interrelación que existe con el clima. Entonces no podemos hablar de agricultura si no mencionamos la interrelación que existe con el clima y con el agua. De hecho, cuando estamos estudiando un cultivo, siempre existe un tema que se llama condiciones agroecológicas del cultivo, cualquier cultivo que sea. Siempre para conocer las bases del cultivo que yo voy a trabajar o que yo voy a desarrollar o en el que me quiero desempeñar o especializarme, siempre tengo que conocer las condiciones agroecológicas. Y la palabra agroecológica es una palabra compuesta. Agro, porque tiene que ver con el tema de requerimientos específicos de cultivo, como ser riego, como ser condiciones de suelo, y ecológicas porque tiene que ver con el tema del clima, temperatura, humedad relativa, latitud, altitud y todo lo relacionado a la parte climática. Entonces, la agricultura está ligada íntimamente al tema climático y el efecto del cambio climático, pues definitivamente viene a impactar de forma directa. Ok, vamos a avanzar. El cambio climático afecta al agua presente en el planeta de formas muy complejas.
desde patrones de precipitación impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo, pasando por el aumento del nivel del mar, inundaciones o sequías. La mayor parte de los impactos del cambio climático se reducen o se tienen que ver con el agua, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando hablamos de cambio climático, lo primero que se nos viene a la mente es aumento en la temperatura. Y ese aumento en la temperatura, no estamos hablando de 10 grados, de 5 grados, ni siquiera de 1 grado. Estamos hablando de décimas de grado. Y esas décimas de grado que pueden significar el cambio climático crea una distorsión en todos los patrones o los ciclos que deben de mantenerse en equilibrio en el ambiente. Y aquí háblese del agua, háblese de los minerales y, y otros intercambios gaseosos que se dan en condiciones normales a una temperatura ya dada. Cuando ese equilibrio se distorsiona, es cuando vienen a darse las consecuencias que ya las conocemos, pues, y ya las estamos empezando a vivir, como lo menciona la literatura. Eh, Escasez de agua o lluvias donde no debería haber, en temporadas donde debería ser época seca tenemos lluvias y en temporadas donde debería ser lluvias tenemos sequías. O el agua, la distribución de las lluvias normalmente tienen un patrón y ese patrón se ve distorsionado y ya nadie sabe cuándo va a llover y cuándo va a ser sequía. Entonces, todos esos son efectos del cambio climático y se están dando por diferentes razones, que vamos a ir viéndolas en detalle. Pues el cambio climático, muchachos, está afectando la escasez de agua, ¿verdad? Como los peligros relacionados con este recurso y trae como consecuencia inundaciones y sequías. El aumento de las temperaturas altera los patrones de precipitación y todo el ciclo del agua y esto ya está, es algo que ha sido evaluado y eh, publicado por diferentes instituciones como UNICEF y la ONU que eh, son las referencias que estamos utilizando en esta presentación. Aquí queremos mencionar algunos factores o información de referencia importante que nos sirven de contexto para entender la situación. Por ejemplo, cuánta agua se consume en el mundo. Y aquí podemos ver una gráfica muy dramática donde nos dice que en los países sudamericanos como Colombia y Perú tienen un consumo per cápita bien alto de agua. Y de ahí vemos una serie de países que nos sirven de referencia para saber cómo anda el consumo per cápita de agua en el mundo. Aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable segura en la actualidad. Esto según un informe de la ODS del 2022. Y también nos dice que aproximadamente la mitad de la población del mundo sufre una grave escasez de agua en algún momento del año. Y esto lo dice el IPCC. Entonces, realmente sí estamos hablando de un problema real, un problema con el cual convivimos a diario. Muchas veces no lo vemos porque tal vez, pues, lo que sucede es que nos vamos adaptando a la situación y algunas cosas las vamos viendo como normales. Sin embargo, el cambio climático se está dando. Aquí en la diapositiva derecha, solo permítame que voy a activar el cursor, el puntero, perdón. En esta diapositiva a la derecha nos menciona, nos da un factor muy importante y es que el tema de el agua de aprovechamiento humano en el mundo solo es el 3%. ¿Por qué? Porque el resto, el 97% del agua, está en los océanos. Y esa es un agua, pues, que no puede ser utilizada para consumo humano a menos que se desalinice, pues, pero eso es un procedimiento muy caro y no es práctico. Entonces, el 3% es el agua dulce, como normalmente le llamamos, o el agua que podemos utilizar para la actividad de desarrollo humano. Y algo que lo vuelve todavía más grave es que ese 3%, que es el agua que podemos consumir, solamente el 1%
es accesible para el humano. ¿Por qué? Porque el 69%, o sea, del 3% que es el agua dulce, de ese 3%, el 69% está en los glaciares. El 30% está en acuíferos subterráneos, es decir, que no puede ser utilizada por el ser humano. Y solo el 1% es la que podemos tener acceso porque está en las montañas, en los ríos, en los arroyos o en acuíferos confinados subterráneos, pero accesibles. Entonces, sí realmente vemos de que la cantidad de agua a la que tenemos acceso como para actividad humana es realmente limitada. ¿Y qué actividades son las que hace uso el ser humano de ese 1%? Pues la industria, doméstico, acuacultura, energía, turismo, transporte, salud. Y aquí tenemos que agregar agricultura. Ah, bueno, aquí está la agricultura también. Entonces, realmente la porción del pastel, como podríamos llamarlo, de referencia, con la que contamos es pequeña, es poca. ¿Y qué es lo que sucede con el efecto del cambio climático? Y disculpen que me quede más tiempo en esta diapositiva, pero esta infografía me sirve para explicar varias cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que el agua, como ustedes sabrán, es una constante en el mundo. Si ustedes colocan en Google constante del agua, les va a dar el dato. No lo tengo ahorita presente, pero es una constante en el mundo. Lo que pasa es que esa cantidad de agua esta es la disponibilidad o la disposición del agua líquida. Pero recuérdense que también hay agua en forma de vapor, en forma de gas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, que lo que sucede con el cambio climático es que esas proporciones de agua en forma líquida, agua en forma de gas y agua en forma sólida van cambiando las proporciones. Y el agua en forma de vapor, pues poco nos sirve. El agua en forma sólida en los glaciares, pues más bien esa es una reserva que debería estar ahí, porque si empieza a descongelarse, lo que va a suceder es y ya lo estamos viendo, es que el nivel del mar empieza a ascender. Y entonces ahí empiezan a haber otros problemas también ambientales. Am, entonces, el ciclo del agua se ve afectado porque entonces no existe la suficiente evapotranspiración donde el agua, pues, como conocemos, sube a las nubes en forma de vapor, luego se condensa y se precipita, baja a la parte continental, a las montañas y por gravedad, pues baña a través de los ríos hasta que llega al mar y está en ese constante ciclo. Sin embargo, este ciclo pues está viendo cada vez más afectado por el tema del cambio climático. Y esto lo relaciono con lo que decía al inicio, que un aumento de décimas de grados centígrados en la temperatura es suficiente para crear estas distorsiones. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos saber es que el agua debe estar siempre en un balance, ¿verdad? La cantidad, en la medida que las proporciones de agua sólida, líquida y gaseoso se cambien, va a ir afectando también su disponibilidad y los patrones regulares como normalmente nosotros los conocemos. Y aquí podemos hablar un poquito más de estos efectos del cambio climático en el planeta. Por ejemplo, los cambios en los medios marinos afectan a los seres vivos, que viven en el agua, como ser los corales, las especies que dependen de ellos. La subida del nivel del mar está modificando las costas y socavando edificios, lo cual también supone un riesgo para la vida humana. Los corales, por si ustedes no sabían, pues son los encargados de mantener esa estabilidad en los océanos eh, y son los que más se ven afectados con este cambio climático, ¿verdad? Entonces, cuando se da esa subida en temperaturas a nivel de los océanos, también los corales se ven afectados y pues van muriendo. Los arrecifes que quedan pues ya también están siendo amenazados. Em, los mares, que cubren el 71% del planeta, absorben actualmente el CO2 generado por las actividades humanas. También los océanos sirven como un amortiguador donde mantenemos atrapado mucho del CO2 que se da por la actividad humana. Sin embargo, esas concentraciones de CO2, si siguen en aumento, podrían poner en peligro a muchos organismos marinos también.
Entonces, todo está concatenado, ¿verdad? Una acción que afecta, digamos, un ecosistema va a afectar a otro. Acuérdese que, como dije al inicio, eh, el efecto del cambio climático, pues lo que trae como consecuencia es la ruptura del equilibrio en que, no, en que se maneja todos los recursos naturales en el ambiente. Entonces, ese desequilibrio, al romperse ese equilibrio, pues tenemos consecuencias graves. Y hablando de consecuencias graves, pues aquí podemos ver algunos ejemplos. La subida del nivel del mar está modificando las costas y socavando edificios. Eso creo que eh, es más que entendible, solo basta con ver las noticias y darnos cuenta de ello, pues, ¿verdad? Este año fue un año, por ejemplo, donde creo que en todo Honduras lo vivimos, un verano exageradamente largo, eh, donde prácticamente mayo se fue en seco y empezó a llover a mediados de junio o ya casi para finales de junio, lo cual trajo consecuencias serias a los productores de maíz y frijol que normalmente siembran con el invierno. ¿Qué es lo que se dice ahora? Que ahora se va a venir pues un invierno bastante fuerte y que puede traer también inundaciones antes de cerrar este año. Entonces, volvemos a lo mismo. El desequilibrio trae como consecuencias este tipo de situaciones. Si vemos las noticias de Asia eh, y de otras zonas donde también tienen problemas de vulnerabilidad al cambio climático, vemos que también están con ciertos problemas también de inundaciones y sequías. Bien, aquí podemos ver una de las, hemos visto un poco causas y consecuencias del cambio climático, eh, pero siendo honestos, realistas y con los pies sobre la tierra, creo que esta imagen eh, dice mucho, ¿verdad? Porque pues nos pone en contexto la razón principal del efecto del cambio climático y es la explosión demográfica que está viviendo el planeta actualmente. Entonces, se dice, hay muchos estudios que dicen que eh, si el crecimiento urbano pues sigue en las condiciones con las tendencias que se mantiene, para el 2050 eh, va a haber la demanda va a haber aumentado un 55% eh, en cuanto a, perdón, estamos hablando de la población. La población se va a ver multiplicada en un 55%. Entonces, cuando hablamos de que el ser humano es, digamos, el principal contribuyente a los temas del cambio climático, es porque, uno, somos los que depredamos el ambiente, dos, somos los que creamos las necesidades y utilizamos los recursos. Entonces, si quitamos al ser humano del contexto, vamos a ver que todo vuelve al equilibrio que siempre ha estado, pues, porque básicamente es el equilibrio natural. Pero aquí lo que tenemos que hacer es volvernos un poco más empáticos, ser más respetuosos con el ambiente, eh, y pues estar claros de la situación en la que estamos y poder tomar medidas. Todos necesitamos tomar medidas, cómo vamos a mitigar, ¿verdad? El tema del cambio climático. Pero sí, realmente estamos claros de que si la población continúa en un ritmo acelerado de crecimiento, los recursos se van a ir viendo cada vez más limitados. Aquí vamos a hablar un poquito ya entrando más en materia de lo que es el consumo de agua en la agricultura. Hemos venido, para ponerlos un poquito en contexto y recapitular, hemos venido hablando de la importancia del agua y los efectos del cambio climático sobre la misma. Entonces, habíamos dicho que el agua pues, es un elemento o un recurso importantísimo para la vida y para el desarrollo de las sociedades. De forma general,
y cómo el cambio climático está afectando su disponibilidad. Ahora vamos a hablar un poco más específico. Vamos a hablar del consumo de agua en la agricultura. Bueno, ¿por qué la agricultura representa eh, pues un pilar importante o una base importante para hablar del consumo de agua? Pues básicamente es porque la actividad agrícola como tal demanda una cantidad enorme de agua. Y aquí lo dicen algunos estudios realizados. Por ejemplo, nos dice que para producir 1 kilo de grano, ese grano puede ser maíz o frijol, se requiere más o menos 1.500 litros de agua, ¿verdad? Eso les da una idea de la cantidad de agua que demandamos nosotros como seres humanos eh, y que se requieren, pues, porque estamos hablando de alimentos y los alimentos son necesarios para la vida. Miren la ganadería, se requiere más o menos, porque estos son valores promedios, se requiere 15.000 litros para producir 1 kilo de carne. Cualquiera diría, no, pero ese dato, ¿por qué? ¿Cómo lo sacan? Bueno, recuérdense que para producir 1 kilo de carne, y no cuesta mucho realmente sacar el dato. Simplemente lo que hacen los estudios es, eh, o lo que hacen, digamos, las personas que sacan estos datos es básicamente analizar una operación ganadera, por ejemplo, para sacar estos 15.000 litros. Y dice, bueno, en una manzana, por ejemplo, ocupo tantos litros para regar el pasto en un año o en un ciclo de producción, que el ciclo de producción del ganado es más de un año. Eh, Necesito tantos litros de agua para poder regar una manzana. Necesito tantos litros de agua para que consume el ganado. Tantas vacas o tantos novillos de engorde que pueden sostener una manzana. Y luego van sumando las cantidades, las demandas de agua y luego la dividen entre el número, entre los kilos de carne que produce esa manzana. Y así sale cuántos litros requiere de agua para producir 1 kilo de carne. Entonces, esto significa que para satisfacer las necesidades nutricionales de una persona, se necesitan alrededor de 3.000 litros de agua. Entonces, eh, eso nos dice realmente por qué la agricultura en los tiempos actuales la han estado viendo como uno de los factores principales o uno de los rubros que demanda más agua y que más agua consume. Porque, bueno, ya lo vemos, pues requerimos más o menos 3.000 litros de agua para cubrir las necesidades nutricionales diarias de una persona. Entonces, sí, realmente, por eso la tecnología y los estudios están alineados hacia eso, pues ver cómo volvemos los sistemas más eficientes eh, para poder hacer que utilicemos menos agua. Entonces, ahí vienen los sistemas novedosos que actualmente conocemos, como los hidropónicos, en las hortalizas, en el café vemos algunas tecnologías que nos ayudan a reducir el consumo de agua en los beneficiados, en riego. Entonces, que las vamos a ir viendo más o menos ahí de forma general. Y aquí vemos en una gráfica, como ahora estamos hablando del consumo de agua para la agricultura, eh, vemos la distribución del uso del agua en América Latina y podemos ver que el 70% realmente es para la agricultura. América Latina pues no es una región considerada industrializada, así que es un 11% lo que se puede destinar para industria y minería, un 19% para usos domésticos y, como él lo había mencionado, un 70% para uso en agricultura, según la FAO. Bueno, y ahora pues, como queremos hacerlo un poco lo más integral posible el tema, estamos hablando del uso de agua en la agricultura, entonces también queremos mencionar los diferentes sistemas de riego que existen. Lo vamos a hacer de forma general, ¿verdad? Porque en los cursos integrales, pues sí damos el curso de riegos, donde hablamos un poquito más a profundidad. Ahorita lo vamos a hacer de forma general. Básicamente lo que queremos destacar acá es que existen diferentes riegos, métodos de riegos en agricultura. Sin embargo, eh, el riego más utilizado y que con las tendencias actuales estamos seguros de que va a ser el que va a sobrevivir es este último, el riego de bajo volumen
o riego por goteo, también llamado riego de precisión, porque es el único riego que muestra la mayor eficiencia eh, y que se adapta muy bien al tema de la poca disponibilidad de agua con la que estamos ahorita conviviendo. Riego por inundación y gravedad prácticamente ya debería ser historia, aunque no lo es. Hay muchas zonas donde aún utilizan estos riegos. Y los riegos por aspersión pues están migrando últimamente a riegos de microaspersión, donde, o aspersión bajo el dosel que le llaman, donde son aspersores de bajo caudal. Y aquí los describimos. El primero pues es el riego por inundación, donde básicamente lo traemos aquí como información de contexto, pero no es un riego que deberíamos de estarlo promoviendo. ¿Por qué digo que no deberíamos estarlo promoviendo? La razón está acá. Solamente en el último bullet, solamente entre el 40 y el 50% del agua aplicada alcanza la zona radicular. ¿Qué significa? Que el otro 50% a 60% simplemente se infiltra o se evapora y nunca es utilizado por la planta. Entonces, básicamente es un desperdicio de agua. Pues el riego por gravedad se aplica puntualmente y se distribuye por desnivel de las zonas, por gravedad se va moviendo, de las zonas de máxima concentración a menor concentración, eh, y por capilaridad pues se va moviendo en el suelo. Bueno, no es tanto por capilaridad, sino por efecto de gravedad, va moviéndose de las partes más altas a las partes más bajas. Por esa particularidad, la uniformidad de aplicación es siempre baja. Hay diferencias de tiempo importante y la oportunidad de infiltración del agua es siempre diferente, ¿verdad? Por eso la uniformidad con los riegos por gravedad nunca va a ser buena, porque lo que dice ahí, la oportunidad eh, de exposición del cultivo al agua, toda la vida va a ser diferente. Entonces, no logramos tener una uniformidad en el sistema de riego. El segundo que habíamos listado es el riego por aspersión. Y este pues es muy usado, de hecho es uno de los más usados en el mundo y se adapta bien a una diversidad de cultivos, topografías y diferentes tipos de agua. La eficiencia puede llegar hasta el 85% en sistemas bien diseñados. Lo que me gusta de los sistemas de riego por aspersión es el tema de la vida útil, que pueden, digamos, son sistemas de riego bien robustos donde lo que más se daña son los aspersores, pero los aspersores realmente bien cuidados duran bastante tiempo y si toca reemplazarlos, solo se reemplaza el aspersor como tal y las tuberías pues son de larga duración. Su mantenimiento es muy sencillo realmente. Y lo que les había dicho últimamente, pues los aspersores están migrando a microaspersores para pues reducir el consumo de energía y de agua. Diferentes tipos de sistemas de riego por aspersión, atendiendo a la movilidad, pueden ser fijos, semifijos, móviles, atendiendo al tamaño, pueden ser mini aspersores o microaspersores, aspersores o incluso cañones, ¿verdad? O aspersores, mega aspersores, donde eh, se riegan áreas grandes, sin embargo, estos sistemas, como les mencionaba, están cada vez más en desuso. Y atendiendo a la operación pueden ser manuales, automáticos, pueden ser laterales rodantes, cañones viajeros, entre otros. Una de las características o uno de los criterios que debemos considerar con sistemas de riego por aspersión es el traslape. Aquí básicamente lo que mencionamos es que no existe los aspersores perfectos o los aspersores que descarguen la misma uniformidad de agua en toda el área húmeda o en toda la franja húmeda. Si ustedes ven aquí en este esquema, mostramos cómo eh, el área que está más cerca al aspersor está más mojado, tiene mayor descarga de agua y las partes más alejadas del aspersor reciben menos agua. Entonces realmente es un riego no tan eficiente por esa parte. Sin embargo, esto se corrige con el traslape. ¿Qué significa el traslape? Básicamente significa que a donde llega
el área húmeda del aspersor, ahí tengo que colocar el otro aspersor para que en lo que el otro aspersor da la vuelta, la franja húmeda toca este aspersor. Y con eso logro un traslape del 100% y corrijo el gradiente de humedad que me genera cada aspersor. Aquí lo vemos en otra forma, siempre esquemática, donde el aspersor está en el centro y el área cercana al aspersor es donde tengo más, la parte más húmeda, y las áreas alejadas del aspersor tengo la humedad más baja. Y aquí está lo que les mencionaba, cómo se corrige. Este aspersor logra una humedad que toca o anda cerca por lo menos de donde está el otro aspersor, y donde llega la humedad de ese aspersor, ahí coloco el siguiente aspersor para que en el traslape se corrija ese gradiente. Son como de las características o de los tips técnicos que se deben de considerar al momento de hablar de riego por aspersión. Y bueno, el sistema de riego de bajo volumen o sistema de riego por goteo, que es el más preciso de todos y es, como les mencioné en un inicio, pues el sistema de riego que posiblemente sea el que sobreviva. Vamos a, como esta no es una capacitación de riego, sino general, vamos a hablar un poquito generalidades. Eh, el riego por goteo, perdón, es el más eficiente, hasta un 40% más eficiente que el riego por gravedad y hasta un 25% más que el riego por aspersión. Tiene la cualidad de poder ser aplicado, de poder aplicar algunos agroquímicos o diferentes insumos o enmiendas a través del sistema. Es decir, que a través del mismo sistema de riego yo puedo hacer aplicaciones de fertilizantes, insumos, eh, con lo cual puedo controlar plagas y enfermedades, ahorrándome también el tema de mano de obra. Este tipo de riego nos permite controlar mejor las malezas entre las camas, ya que solo mojamos el área del cultivo y no el área total. Esa es una gran ventaja que tenemos con riego por goteo. Es más fácil poner cantidades de agua pequeñas y ventajoso para la aplicación de algunos insumos. Más ventajas del sistema de riego por goteo: se mantiene una humedad constante en el suelo, evitando el estrés, logrando un cultivo más vigoroso. Como yo tengo la facilidad de colocar el agua en la medida que la planta lo requiere, pues la planta prácticamente no pasa ningún estrés. Ahí, si a un caso se sucede que hay estrés hídrico, es básicamente por temas de programación de riego, pero no por el sistema en sí. El sistema puede ser tan preciso como lo desee el aplicador o el regador. Requiere menos agua, necesita presiones más bajas en comparación con otros sistemas de riego. Se reduce la erosión. Eso prácticamente no hay erosión con los sistemas de riego por goteo. Esa gotita no causa ningún tipo de erosión. Esa es una gran ventaja que tenemos. Y tampoco hay lixiviación de nutrientes, a no ser de que hagamos un riego muy pesado, ¿verdad? Pero si hacemos las aplicaciones correctas, no vamos a caer en problemas de lixiviación tampoco. Y la gran otra ventaja es que se pueden realizar labores de campo mientras se está regando. También tiene algunas desventajas. Requiere una mayor inversión, un mayor grado de destreza y tecnología, por supuesto, porque tenemos que tener una persona entrenada. ¿Y por qué? Porque el tercer bullet lo dice, requiere un manejo intensivo del sistema y su mantenimiento. O sea, se necesita una persona entrenada para operar y para dar mantenimiento al sistema. También requiere un diseño apropiado para su correcto funcionamiento. La gran ventaja que tenemos ahora es que los mismos proveedores de los sistemas de riego nos hacen los diseños y las instalaciones. Básicamente hay diferentes alternativas en cuanto a eso. Aquí algunos aspectos también técnicos de los sistemas de riego por goteo. Los espaciamientos de gotero son muy importantes que sepamos saber cuál es el espaciamiento de gotero de acuerdo al cultivo y de acuerdo al tipo de suelo. ¿Por qué? Porque aquí en este esquema lo presentamos como el riego por goteo es una gotita y esa gotita forma algo que se llama bulbo de humedad. Ese bulbo de humedad, para que el riego se considere que esté bien aplicado,
tiene que traslaparse con el otro bulbo de humedad de la siguiente gota. Si no hay traslape, como en este caso superior, de la foto superior, significa que aquí hay franjas secas y esas franjas secas van a generar un estrés hídrico para esas plantas que están ahí. Lo ideal es que la franja húmeda o el bulbo húmedo se traslape entre ellos, entre sí mismo, como lo podemos ver en la foto inferior. Con esto logramos una uniformidad del 100% y vamos a evitar el estrés hídrico. Entonces, ¿qué necesitamos considerar acá? Dos cosas principales. Uno, el tipo de riego, perdón, el tipo de cultivo, ¿verdad? El tipo de cultivo, el espaciamiento entre plantas, el sistema radicular que tiene el cultivo. Y dos, el tipo de suelo. Y aquí en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué el tipo de suelo es importante conocer. Pues aquí podemos ver cómo, también de forma esquemática, podemos ver cómo se comportaría el sistema de riego en un suelo pesado. Suelo pesado, llámese suelo pesado a un suelo arcilloso, por ejemplo, con bastante arcilla. Si ustedes ven, el movimiento horizontal del agua es bueno, pero el vertical no es tan bueno. En un suelo medio, yo tengo más o menos un movimiento vertical y horizontal en igual proporción. Y en un suelo liviano, yo tengo un movimiento del agua más vertical, o sea que se infiltra más, y menos horizontal. Entonces, eh, lo que nos deja esto como conclusión es que en un suelo liviano yo necesito poner espaciamientos de goteros más cercanos, como acá que me habla de 0.3 a 0.6 metros. En suelos medianos puede ser de 0.6 a 1 metro. Repito, esto es nada más considerando el tipo de suelo, no el cultivo. Y en un suelo pesado yo me puedo ir a un espaciamiento de gotero entre 1 y 1.25 metros entre goteros, ¿verdad? Porque el movimiento del agua horizontal es mayor. Aquí estamos viendo lo mismo que acabo de explicar, solo que en un esquema diferente, donde podemos ver el movimiento vertical en un suelo liviano o arenoso, en un suelo limo medio, podemos ver el movimiento en ambos lados, y en un suelo arcilloso pesado podemos ver más el movimiento horizontal y menos el vertical. Entonces, para recapitular, dos factores importantes a considerar al momento de seleccionar el tipo de gotero con el riego por goteo es el tipo de cultivo, el tipo de raíz que genera ese cultivo, qué tan profunda sea y agresivo sea, y el tipo de suelo. Eso va a determinar qué goteros, qué espaciamiento de goteros voy a utilizar. Eso, como les menciono, de forma general, en cuanto a lo que es riego por goteo. No queremos entrar en lo específico de presiones, descargas, eh, y temas de diseño que tienen que ver con cabeza dinámica total y otros factores, porque sería pues básicamente una capacitación de riegos y el tiempo no nos lo permite. Ahorita básicamente quisimos hacer una descripción breve y rápida de lo que son los tres riegos más utilizados en el mundo, que es riego por inundaciones, que ya debería ir de salida, riego por aspersión, que está migrando a microaspersión, y riego por goteo, que es el que eh, pues todavía tiene futuro en la agricultura. Riego en café. Aquí vamos a hablar un poco de este tema. ¿Qué debemos considerar? Bueno, primero que debemos tener un sistemas de riego duraderos y robustos y de mayor caudal al utilizar hortalizas. ¿Por qué? Porque café es un cultivo perenne y yo necesito tener el riego disponible para funcionamiento en cualquier época del año. Entonces, es necesario que sea un riego duradero, ¿verdad? Y que no sea tan delicado como lo dice el segundo ítem, que no sea tan exigente en cuanto a calidades de agua. Existen riegos que son muy exigentes en cuanto a calidad de agua, y aquí lo que sucede es que la calidad de agua se controla con los filtros, y entre más exigente es mi sistema de riego, significa que necesito una mayor capacidad de filtrado, y eso es caro. Entre más capacidad de filtrado requiera mi sistema, más caro va a ser y más se me va a encarecer el costo. Entonces, aquí lo ideal es riegos robustos y que puedan trabajar con calidades de agua no tan buenas, considerando que en tiempo de lluvia, muchas veces las aguas, pues, o cuando llueve aguas arriba, eh,
pues vienen algo sucias y lo que sucede es que si es el sistema de riego es muy demandante en filtrado o en calidad de agua, pues se terminan taponando los goteros y toca reemplazarlos, lo cual también es caro. Hablar de riegos en café cuando es por goteo, también requerimos hablar de establecer en curvas a nivel, o por lo menos eh, al contorno para poder tener una descarga uniforme, como lo podemos ver en la foto superior. Bueno, realmente las 4 fotos que puse son fotos de riego, son fotos de café que están sembrados con curva a nivel, alineados transversal a la pendiente para el tema de riego, porque eh, si tenemos desniveles en el surco, lo que va a suceder es que también las descargas van a ser distintas y van a haber partes donde va a haber mayor humedad y partes más secas y eso crea también un gradiente en el cultivo. Realizar el mantenimiento del sistema de forma periódica. Mucho cuidado con las labores de limpia. Esto es una de las debilidades del sistema en café, porque como el café normalmente se limpia con machete o motoguadañas o desbrozadoras, entonces tienden a dañar el sistema. Entonces, si es posible que en época de limpia, pues se pueda levantar el sistema para evitar dañarlo. Plantaciones recién establecidas, se debe manejar la humedad de forma permanente y plantaciones en producción. Hay una etapa donde el café requiere un estrés hídrico por temas de diferenciación de yema floral. En ese momento, el riego se tiene que parar porque si no se para, entonces no va a haber esa diferenciación de yema floral y posiblemente vamos a tener una floración y una polinización pobre. Ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos que tener el cuidado de no sobreregar, ya que podemos elevar la humedad relativa y provocar brotes de enfermedades. En café ya se sabe que el tema de la roya es delicado, así que no tenemos que regar solo lo suficiente y no regar más de la cuenta. Bueno, y aquí hablar de riego en café es también conocer las características o las condiciones agroecológicas que requiere el cultivo. Y aquí podemos mencionar algunas a la izquierda. Podemos mencionar la temperatura ideal a la que se debe desarrollar el cultivo, el pH, que es un factor de suelo, la precipitación, este factor es muy importante, ¿verdad? Esto estamos hablando de la lluvia y está muy relacionado eh, con el riego. La luminosidad, la humedad relativa, la altitud, el tipo de suelos. Aquí todo está interrelacionado, como decíamos al inicio. Y estos son los factores climáticos que están siendo amenazados y están cambiando constantemente por temas del cambio climático, especialmente el que estoy señalando aquí en la esquina superior izquierda, la temperatura y también las precipitaciones. Ambos están siendo afectados y pues estamos teniendo consecuencias graves como lo mencionamos al inicio. Algo importante que debemos considerar, y esto no solo para café, sino que para todo cultivo, y esto va a ser muy similar en los cultivos perennes, es la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué es la evapotranspiración? Bueno, pues miren, la evapotranspiración lo pueden buscar ahí en internet. Sin embargo, de forma resumida, es la suma del agua que se evapora del suelo más la que transpira la planta. Entonces, esto va, como es la que evapora y la que transpira la planta, está muy relacionada a las condiciones climáticas. Por ejemplo, la evapotranspiración de un café, por ejemplo, en cosecha, nunca va a ser la misma en diciembre, por ejemplo, donde normalmente está nublado, a marzo, abril, donde normalmente tenemos temperaturas altas y no está nublado, tenemos alta luminosidad. Entonces la evaporación del suelo es alta y la transpiración de la planta es alta. Eh, entonces, por eso la evapotranspiración está muy relacionado a las características, o perdón, a las condiciones climáticas eh, de, de, de la época. Entonces, tiene que ver el tipo de cultivo y la edad del cultivo más las condiciones climáticas. Entonces, por eso podemos ver acá, por ejemplo, que en floración, el café, que es en la etapa 1, floración y fructificación habla de 4.44 milímetros por día. Eso es lo que requiere la finca de café. Pero ustedes podrán decir, ¿por qué tan alto? Porque normalmente la floración se da no, digamos, se da en abril, mayo, junio,
desde marzo, dependiendo de la zona, y esa es época seca, esa es época donde hay bastante evapotranspiración. Entonces, por eso habla de 4.44 milímetros. Y así sucesivamente. Fructificación, pues ya es más baja porque aquí es normalmente llenado de frutos, se da junio, julio, agosto, septiembre, ahí hay lluvias, puede ser que hayan climas nublados o días nublados y eso hace que la evapotranspiración baje. Ahora, ¿qué es la evapotranspiración? Pues miren, la evapotranspiración normalmente se mide en la lluvia, se mide con, permítanme, se mide con un pluviómetro, donde uno normalmente ve eh, cuánta agua cae. Pues si uno dice, bueno, cayeron 3 milímetros, perfecto, dice usted, cayeron 3 milímetros y estamos en fructificación, por ejemplo, en qué es la etapa 2 acá. Y cayeron 3 milímetros de lluvia. Ah, qué excelente, porque dice aquí que en promedio se requieren 2.21 milímetros por día. Y si la lluvia dice que fueron 3 milímetros, prácticamente mi cultivo está cubierto. Y como el suelo es un almacén de agua, entonces el resto del agua que no se infiltre y que no se evapore va a estar disponible para el resto de los días. Entonces, pero para que se hagan una idea y lo puedan transformar en volumen, 1 milímetro, y aquí lo voy a escribir, 1 milímetro es lo mismo que decir 1 litro de agua, ¿va? Hablando de agua, 1 litro por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, si yo digo que, por ejemplo, en floración, el café requiere 4.44 milímetros por día, yo les puedo hacer la pregunta, ¿cuánto requiere de agua? ¿Cuánto significan esos 4.44 milímetros en una manzana? Bueno, entonces prácticamente yo estoy diciendo 4.44 milímetros por metro cuadrado. Y una manzana tiene 7.000 metros cuadrados o 7.025 para ser exacto. Entonces yo multiplico esos 4.44 milímetros por 7.025 y me dice que una manzana va a requerir, una manzana de café en época de floración o cuajado de fruto va a requerir 31.191 litros de agua. Entonces, más o menos ahí ustedes se pueden ir haciendo una idea. Y eso es lo importante de por qué interrelacionar las necesidades hídricas del cultivo con la lluvia, ¿verdad? Porque si yo sé que, por ejemplo, volvemos al ejemplo de floración. Yo sé que un día X, mi cultivo que está en floración requiere 4 milímetros, pero me llovieron 2. Si yo tengo riego, pues le pongo esos 2 milímetros que faltan. Y ahí, pues no, mi cultivo no padece por estrés hídrico. Eh, no es tan fácil porque es muy poca la cantidad de productores que tienen riego, pero esto, pues, por eso es que los sistemas de café tenemos que manejarlo en sistemas agroforestales, porque vienen a convertirse como una forma de mitigar esta situación. Y bueno, vamos a volver al tema del cambio climático en la caficultura. Y aquí, como les mencionaba, desafortunadamente, muchas de las regiones donde se cultiva el café ya no pueden mantener una producción sostenible o sustentable eh, porque pues el régimen de lluvias ha cambiado. Las partes o las zonas que se ven más amenazadas por esto son las zonas bajas, las zonas abajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar o cafés de bajíos que llamamos, son los que se ven más amenazados. Y si ustedes ven las dos fotos que yo coloco ahí, de izquierda y derecha, hay una característica en común y es que son sistemas agroforestales. En ambas hay sombra. ¿Por qué? Repito lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Eh, el 99% de las fincas en todas las zonas cafetaleras, no solo en Honduras, sino en otras partes del mundo también donde se cultiva el café, son sin riego. Entonces, y en la mayor parte de ellas, el riego o la disponibilidad de agua para riego no es eficiente. Entonces, nos toca lidiar con otras situaciones como establecer sombra, por supuesto regulada, para poder mitigar los efectos del cambio climático y que el café pueda sobrevivir.
Efectos negativos del cambio climático en el cultivo de café, pues la disminución de la floración, por tanto produce una caída en la producción, caída del grano por estrés hídrico y otros factores asociados, incremento de plagas y enfermedades, esto es una realidad también, entre otros. Y aquí podemos ver un poco la parte de la floración y al inicio yo se los decía, de que el café es uno de los cultivos que para que la floración pueda ser exitosa requiere un periodo de estrés hídrico y ese estrés hídrico siempre es después de la cosecha. Digamos, si la cosecha es en enero o en diciembre, yo requiero de 3 a 5 meses, que es lo que menciona el diagrama aquí de la derecha, de estrés hídrico. Y ese estrés hídrico, lo que va a hacer ese estrés hídrico es empezar a acumular ácido giberélico o giberelinas, que es una hormona que me hace la diferenciación de yema floral. Para eso no lo vemos, eso está sucediendo a nivel fisiológico, nadie lo ve, pero porque la yema floral está en latencia. Y en lo que el ácido giberélico se acumula, lo que hace en ese periodo de tiempo es que libera o desata o rompe la latencia en la que estaba esa yema floral. Y después de ese periodo de tiempo es donde viene la antesis y la preantesis y la antesis, que es donde se es la floración propiamente dicha, que la preantesis dura más o menos de 8 a 12 días, que es lo que vemos acá, y la antesis de 3 a 4 días, que es la flor abierta, que está ya en proceso de polinización o fecundación. Y de ahí en adelante viene lo que es, lo que llamamos cuajado y llenado de fruto. Entonces, este es el único periodo de tiempo, estos 3 a 5 meses, que realmente en Honduras normalmente son 3 meses, donde se requiere ese periodo de estrés hídrico para que se dé esa, esa diferenciación floral. De ahí en adelante, ya una vez que la diferenciación floral se ha dado y que ya estamos en etapa de preantesis, de ahí en adelante se requiere humedad constante para el llenado de fruto. Entonces eso es algo importante. Este es un diagrama que es una recopilación de diferentes literaturas y que nuestros compañeros de jóvenes caficultores la adaptaron, así que está muy bonita el diagrama y explica mucho lo que tiene que suceder a nivel fisiológico para que se dé una buena floración. Bueno, y aquí lo vemos, efectos de cambio climático, esto es parecido a lo que habíamos hablado, inicio de la floración, de la inducción floral que debe haber, aquí está el periodo de tiempo que les mencionaba de 3 a 5 meses, acá, donde se dan todas las diferenciaciones a nivel fisiológico y la latencia de la flor. Luego aquí, al final del periodo, se rompe la latencia y empieza lo que es la floración propiamente dicha. Aquí podemos ver cómo el régimen de lluvias, estos son una gráfica de referencia de Cenit Café, no es para las latitudes centroamericanas, sin embargo, es la típica patrón de humedad bimodal. La única diferencia podría ser con la nuestra, que la primera campana nuestra es más alta y la segunda, que es la que se da ya por después de septiembre, es más baja. Porque las lluvias fuertes se dan entre mayo, junio y julio. eh, y pues eso es lo que dice la, los patrones de lluvia. Y aquí en este periodo, al inicio de las lluvias, es donde se requiere ese estrés hídrico que les menciono yo. Es el único momento donde la planta pues realmente sí lo necesita para esa diferenciación de yemas florales. Bueno, otro proceso, y aquí vamos a avanzar rápido porque estoy viendo que el tiempo se nos fue rápido. Otro proceso que requiere bastante consumo de agua en el proceso de producción de café es en el beneficiado, ¿verdad? Y la literatura, y esta sí es una literatura confirmada de diferentes países, nos dicen que para producir 1 kilo de café pergamino seco se requieren de 40 a 60 litros de agua. Entonces, cualquier actividad que nosotros hagamos para disminuir o reducir el uso del consumo de agua que requiere el beneficiado de café va a ser de mucho provecho. Algunos procesos que podemos utilizar o que podemos emplear para bajar el consumo de agua en el beneficiado de café, pues son los procesos melados y naturales que prácticamente no requieren agua y el proceso de utilizando despulpadoras ecológicas o las desmucilaginadoras
de alta revolución donde hacen el trabajo de despulpado y desmucilaginado de forma inmediata, que consumen mucho menos agua que una despulpadora normal que utiliza el método de la fermentación. Aquí podemos ver eh, la contaminación en fuentes de agua por aguas mieles. Este esquema nos muestra que el factor principal que alteran las aguas mieles es el pH y bajan el pH a una acidez peligrosísima, donde incluso aquí podemos ver las aguas mieles, aguas residuales del café, pueden llegar hasta 3, a un pH de 3, de entre 3 y 4, donde a esos pHs también podemos tener muerte de peces. Entonces, ténganlo por seguro que donde hay deposiciones de aguas mieles en cuerpos de agua, no hay peces. O si hay peces, van a ser peces muy escasos o que se han adaptado a esas condiciones, pero que no es la población normal de peces. Entonces, y esto sin contar todos los efectos que pueden darse aguas abajo, ¿verdad? Por efecto de la contaminación de aguas mieles. Imagínense si hay una bocatoma, por ejemplo, de un proyecto de agua potable, tantas cosas que nos van a causar el efecto de las aguas mieles. Necesitamos utilizar diferentes tratamientos para las aguamieles. Aquí están, por ejemplo, los fertilizantes orgánicos que se pueden hacer con la primera lavada o la segunda lavada, que son los que tienen la mayor concentración de carga orgánica. Biodigestores es otro, ¿verdad? Donde las aguamieles son depositadas en estos tanques donde despiden metano y pues ese es convertido en energía. Lagunas de sedimentación, las cuales no son tan eficientes porque infiltran y si la infiltración está cerca de cuerpos de agua, pues también vamos a causar contaminación. Las lagunas de infiltración o sedimentación, pues es como quien dice mejor que nada, eh, ¿verdad? Pero no son ideales porque tiene que ser una infiltración controlada donde haya una precipitación de sólidos disueltos en el agua y después poder pasar esas aguas a una laguna donde se van liberando, perdón, donde por decantación el agua va saliendo limpia hasta que después la cantidad de sólidos disueltos en suspensión no son tan altas, pues se puede descargar esa agua a las fincas, incluso ser aplicadas para riego. Sin embargo, como les menciono, si son de infiltración hay que tener cuidado que no hayan fuentes cercanas porque prácticamente no sería el efecto. Y las lagunas anaeróbicas o las lagunas impermeabilizadas, donde estas sí realmente deberían de ser las ideales, pues estas son lagunas donde eh, se hace un tratamiento de las aguas, igual los sólidos se aplican floculantes donde los sólidos se separan y después el agua es vertida a otras lagunas donde se va purificando y después se va regulando el pH, se va separando los sólidos, los solutos en suspensión y por último pues es liberado. Entonces, hay mucho por hacer, muchachos, con el tema de beneficiado de café y manejo de aguas mieles. Sí quisimos traer esto a colación para poder saber de que el café hay mucho que mejorar eh, para poder contribuir con un granito de arena a este efecto del cambio climático y la disponibilidad de agua para la agricultura. Como resumen, pues ya habíamos mencionado, solo el 3% del agua está disponible para eh, consumo humano y el 1% pues es viable. La agricultura representa el 70% del consumo del agua en el mundo. El cambio climático afecta la floración del café y ya explicamos por qué es importante ese periodo de estrés hídrico que tiene que suceder. Si no sucede y el cambio climático trae, digamos, lluvias donde tiene que ser sequía y sequía donde tiene que ser lluvia, pues definitivamente el cultivo está amenazado. Eh, y pues las aguas mieles tienen que ser tratadas para evitar pues el daño a la fauna y aguas abajo a las personas que hacen uso de la misma, ¿verdad? Habíamos quedado de dar algunos minutos, Julio, de preguntas. Se me fueron unos 5 minutos ahí de la mano, pero no sé si tenemos consultas, comentarios. Julio, yo estoy disponible. Claro que sí, ingeniero. Bueno, tenemos un espacio, vamos a contestar unas 3 preguntas. Les comento, vamos a hacer Zoom nos permite recopilar todas las preguntas que tenemos
y vamos a hacer la excepción en esta clase. Vamos a estar ayudándole en el transcurso de la siguiente semana, ¿verdad? Contestar estas preguntas porque es demasiado lo que hay, es una información muy valiosa. Yo creo que es muy toral, de hecho, ¿verdad? Para que ustedes puedan aplicarlo en sus fincas, ingeniero. Y hay una pregunta por acá que nos hace Ron Chavarría. Dice que si respecto al riego, ¿qué sistema recomienda para café? Que ha visto con aspersión y goteo, se estimula la floración, pero ¿cuál es el adecuado? Y por ahí quiero concatenarla con otra pregunta que nos hacían sobre si el sistema, si los sistemas de riego vendrían a ser la solución en la caficultura para el tema del cambio climático por los cambios en los regímenes de lluvia, precisamente por lo que usted mencionaba, el tema de la floración, que es necesario que haya sequía en un periodo, ¿verdad? Para que haya un déficit hídrico y posteriormente que haya lluvias. Y esto se va rompiendo, obviamente, por el cambio climático. Si esto puede venir a solucionar el sistema de riego. Ok, Julio, gracias. Miren, yo lo mencioné en la presentación y yo consideraría de que si bien es cierto, los productores que tienen acceso a agua pueden instalar riegos, creemos que viendo el rubro o el sector de forma general, creo que no es la solución. Decir, bueno, migremos de caficultura tradicional a caficultura con riego, porque vamos a encarecer definitivamente eh, la, ¿cómo se llama? La caficultura y prácticamente no es una salida viable ni práctica por la disponibilidad de agua y lo costoso que representa la inversión inicial. Lo mencionamos de que la salida ideal es que migremos a sistemas agroforestales, Julio, ¿verdad? Y tal vez eh, poder buscar alternativas de diversificación, especialmente para cultivos de café, de bajío, de cultivos abajo de 1000 metros, definitivamente están amenazados, a no ser de que eh, lo que quien nos está escuchando pues sea esté en latitudes donde robusta sea una opción, pero al menos en Honduras robusta todavía no es una alternativa. Seguimos con café arábicas y definitivamente el cambio climático nos tiene amenazados. Tenemos que trabajar con fincas arriba de 1000 metros, sistemas agroforestales, esa sería lo ideal. La pregunta que mencionaba de qué tipo de sistema de riego se adapta mejor, definitivamente goteo. Goteo es el ideal para cultivos de café. Aspersión podría hacerlo, sin embargo, aspersión por el tema de la floración sería bien porque una vez pasado el estrés hídrico, el hecho de que la aspersión hace como un efecto lluvia, eso crea una explosión en la floración y florecen muy bonitas las plantas. Sin embargo, el efecto que nos va a causar después sobre las enfermedades como roya, ojo de gallo, mancha de hierro, nos va a crear también una dificultad. Entonces, definitivamente, riego por goteo es el ideal para café para quienes estén pensando en implementar. Gracias, ingeniero. Y de hecho, pues les mencionamos, nosotros tenemos un proyecto Bosques del Mañana, ¿verdad? Que en algunas clases ustedes han tenido la oportunidad de tener expositores aquí de este proyecto, donde parte de la vinculación que tenemos con nuestros caficultores es implementar estos sistemas agroforestales, precisamente también, ¿verdad? No solamente para ver el tema de captura de carbono, sino el beneficio que trae al cultivo de café, como usted bien lo mencionaba, ingeniero Rubén. Así que a sembrar, ¿verdad? Plantas en sus cafetales como sombra para poder mitigar el impacto del cambio climático. Quiero finalizar, ingeniero, con una pregunta que nos hacen desde Colombia, que me llamó mucho la atención y la verdad es que esta es la persona indicada para contestarla. Nos menciona desde acá Tomás García. Voy a tratar de resumirlo. Dice, en Colombia, con cada lluvia, los árboles de café florecen. Se generan una oportunidad de fecundación de la flor. Él menciona algunas cosas, pero quiero irme directamente a la pregunta. Dice, en las experiencias de café con riego que presenta, ¿se logra distribuir de manera uniforme la producción o sigue estando concentrada en una o dos épocas al año? Ah, ok, disculpe. Interesante la pregunta, interesantísima la pregunta porque lo de las dos floraciones al año que normalmente pues en las latitudes de aquí de Centroamérica no las vemos. O sea, sí las vemos, pero las vemos
en una temporada, ¿verdad? Porque el estrés hídrico se da nada más en ese, pasando la cosecha, llamémoslo así, que es, puede ser febrero, marzo, abril, es la parte más seca de nuestras latitudes y luego viene la floración. Luego no tenemos otro estrés hídrico en Honduras y estoy seguro que en el resto de los países de Centroamérica es igual. Sin embargo, en Colombia, yo poco conozco de la caficultura, sí he estado en Colombia, sin embargo, no he estado por temas de café, sino por hortalizas. Sí entiendo de que se dan las dos floraciones y estoy casi seguro que tiene que ver con ese estrés hídrico que logra darse también en una segunda época del año. Entonces, yo pienso que si ya es como parte de la fisiología del cultivo, yo pienso que si se llega a instalar riego por goteo, habría que de igual forma respetar ese estrés hídrico que se tiene que dar para que se dé esa segunda floración en el año. No sé, Julio, si capté bien la pregunta, pero en sí es que sí debe, para que esa segunda floración se dé, se requiere de nuevo el estrés hídrico para que esa dormancia o esa latencia de la yema floral pueda explotar. Excelente, ahí. Me parece que quedó totalmente clara la respuesta. Em, bueno, por acá nos preguntaban que Marlon Martínez, porque si conocemos la fórmula del agua, no se produce en laboratorio. Ok, dice Claudia Pineda, nos consulta, vamos a ver, hay una pregunta por acá, disculpen, lo que pasa es que hay una enorme cantidad de preguntas en este chat. La verdad que la clase ha sido muy interesante. Excelente tema. ¿Qué tratamiento se le puede dar a las aguas mieles para ser reutilizadas en los cultivos? Perfecto, Julio. Bueno, el tema fue demasiado amplio y no dio lugar para ver en detalle muchas cosas, como por ejemplo eso. Existen diferentes tratamientos. Bueno, antes de responder, sí los invito a que se conecten o a que estén pendientes del siguiente curso, que creo que va a ser en noviembre o diciembre, ¿verdad, Julio? Donde vamos a tener el tema de manejo, cosecha y post cosecha del café. Así es, sí. Sí. Vamos a Entonces, tener el cosecha y post cosecha, exactamente. Un ahí lo curso vemos completo. ahí lo Así vemos es. en detalle, pero para no dejar inconclusa la pregunta o sin responderle, miren, existen diferentes tratamientos. Básicamente lo que se necesita son agentes floculantes, que son los que hacen la separación de los sólidos en suspensión. Normalmente lo que se hace de forma práctica en las lagunas de oxidación en Honduras y que no es costoso, es hacer aplicaciones de cal, porque recuerden que las aguas mieles son ácidas, entonces volverlos a un pH neutro ayuda mucho a que pues esos sedimentos se solidifiquen. Entonces se le aplica cal para volver el pH neutro y se aplican los llamados microorganismos de montaña que ayudan a la degradación o a la descomposición de la materia orgánica. Entonces normalmente con esa aplicación de microorganismos de montañas y cal y dejarlo en reposo, eso es suficiente para que esa separación se dé. Entonces, ahí pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Que se sedimente o que se precipiten todos esos sólidos y luego poder liberar el agua. O lo ideal sería pasar esa agua que todavía seguramente en esa laguna van a tener sólidos en suspensión, pasarla a una segunda laguna y volver a hacer un segundo tratamiento. Ya después de un segundo tratamiento, es muy probable que esa agua pueda ser liberada y utilizada para riego. Lo ideal es hacer las pruebas, las evaluaciones, normalmente donde lo que se hace es que se siembra zacates alrededor y ahí se descarga. ¿Por qué? Porque el zacate sirve de filtro, entonces uno lo descarga en la zacatera y la zacatera atrapa esa agua y hace que se infiltre y pues si todavía llega algún contaminante, pues no llega al cultivo de café. Las mismas zacateras sirve de filtro. Entonces, hay diferentes formas, pero en resumen yo creo que ahí podríamos responder esa pregunta. Claro que sí, ingeniero, excelente. Bueno, el tiempo pues nos ha alcanzado, ¿verdad? Quiero comentarles que el curso sí de post cosecha y calidad del café lo vamos a estar teniendo en el 12 al 19 de diciembre, donde ustedes van a poder estar abordando todos estos temas
De repente aquí lo vemos ahorita de forma general. Recuerde que estamos hablando de cambio climático y café. Entonces, hay mucho que se puede hablar al respecto, pero lo medular del tema es hacerles conciencia a ustedes con el tema que estamos tratando hoy, gestión del agua en la agricultura, ¿verdad? Que aprendamos a manejar el recurso agua. Así que queda en sus manos, jóvenes. Vamos a ver cosas más específicas cuando tengamos este curso. Antes vamos a tener el curso integral también del 7 al 6 del 7 de octubre al 6 de diciembre, que es el curso largo de 45 clases. Entonces, ahí vamos a tener al ingeniero Rubén también para que nos hable específicamente de algunos temas que a ustedes, pues yo sé que les gusta muchísimo. Bueno, quiero comentarles que el día lunes 29 de julio tenemos la clase Energía Renovable para estar finalizando con este curso, así que no se lo pierdan. Mañana no tenemos clases, así que les vamos a estar enviando los links de las clases que se han recibido en esta semana para que ustedes se puedan poner al día con el 60% de las clases que hayan visto en el curso y han llenado sus asistencias. Ustedes van a ser acreedores de su certificado, jóvenes. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, a los jóvenes que nos vieron desde Facebook Live, nos vieron desde YouTube, también desde Telegram y obviamente desde aquí, desde Zoom. Es un maravilloso placer, ingeniero, haberle moderado en esta noche, ¿verdad? Y de nuevo, pues muchas gracias por siempre acompañarnos y hacer su aporte aquí en Jóvenes Caficultores. Lo dejo con sus alumnos para que pueda despedirse de ellos. Saludos. Bueno, Julio, el placer fue mío y siempre es un placer servirles aquí en esta plataforma Jóvenes Caficultores y contribuir con granito de arena a todos y bueno, pues gracias a todos y estamos pendientes del siguiente curso. Saludos y feliz noche a todos.